lugar. Vamos a ponernos de pies, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios está en este lugar y le pedimos al Señor que siga ministrando. Sea usted, hermano, hermana, abra su corazón en este día para que Dios siga ministrando a través de la palabra. Y yo quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 40. Capítulo 40, versículos 29 al 31. Isaías 40, versículos 29 al 31. Gloria al nombre del Señor. Y yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dios tiene una palabra en esta tarde para cada uno de nosotros. Lo tenemos, Isaías 40, 29 al 31. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojitos en esta noche y pídale al Señor el propósito por el cual llegó usted a la casa de Dios. Sabemos que hay veces propósitos que conocemos, pero hay propósitos que no entendemos. Porque si Dios nos diera a conocer todos los propósitos, no le sirviéramos o no estuviéramos en esta tarde. Pero hay propósitos por los cuales llegamos, hay momentos, aleluya, dificultades, pero en esta noche yo sé que el Espíritu Santo quiere renovar a su pueblo en esta tarde. Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Señor, esta palabra, Dios mío, que es tuya, es vida y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetra hasta partir los huesos, las coyunturas, discierne los pensamientos, Señor, sabe lo que necesitamos, porque esta palabra eres tú, Dios, y en este día te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, aleluya. Puede tomar asiento, pero no siente la alabanza. Gloria al Señor. No me molesta si usted alaba, si usted se siente gozoso y quiere aplaudir al Señor y quiere adorar, aleluya. Porque cuando estamos en la presencia del Señor es motivo de gozo. Es motivo de gozo. Por tema le he puesto a este mensaje: tu cansancio o el cansancio no determina que estás derrotado. Aleluya, vamos a decirlo otra vez. El cansancio o tu cansancio no determina que estás derrotado o derrotada. Porque muchas veces nos sentimos cansados, muchas veces nos sentimos agotados, muchas veces nos sentimos que ya no podemos caminar, que ya no podemos continuar, que ya no podemos seguir hacia adelante porque llegó el cansancio espiritual o llegó el cansancio físico. Pero en esta noche el Espíritu de Dios quiere decirle a la iglesia que porque estés cansado o cansada espiritual o físicamente no determina o no quiere decir que estás derrotado o que estás derrotada. No significa que todo se acabó. No significa que todo este tiempo fue en vano, sino que significa que todo este momento, todo este tiempo por el cual caminabas o sigues caminando, nunca fue en vano, iglesia. Nunca será en vano nuestra búsqueda del Espíritu Santo, nuestra búsqueda del Señor. Vemos que en el libro de Isaías, Dios llama a Isaías en el capítulo 6. Isaías tuvo la labor difícil de llevar el mensaje a una nación y decirle a muchas personas y a reyes y a personas que Dios no estaba con ellos, que Dios iba a traer juicio. Pero vemos en el capítulo 40 hacia adelante, vemos que Dios trae consuelo a esta nación. El pueblo de Judá, el pueblo se encontraba políticamente hablando, se encontraba en una situación difícil. Por eso Dios
Cuando en los momentos más difíciles de nuestras vidas, ahí aparece Dios de una forma que tú no lo esperabas, a través de hasta un niño, a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de un texto bíblico, para dejarte saber que aunque estés pasando por los tiempos más duros de tu vida, Dios conoce y Dios sabe y Él está presente y nos deja saber que en medio de todas estas cosas hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos ama, hay un Dios que no se ha olvidado de nosotros. El profeta Isaías, la historia dice que fue aserrado en pedazos, fue cortado en pedazos. Así que si a veces pensamos que lo tenemos un poquito duro, en el 2012 predicando la palabra del Señor, yo creo que vivimos un evangelio multimillonario. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, podemos llevar nuestra palabra, la palabra del Señor, podemos predicar, podemos tener libertinaje en el sentido que podemos ir a las calles y predicar. Así que cuando pensamos estos hombres de Dios, especialmente Isaías, fue aserrado en pedazos, fue cortado en pedazos por el evangelio, pero cuando Dios llama, cuando Dios nos llama a hacer una labor para Él, cuando Dios tiene un llamado con nosotros, no importa que vamos a ser picados, no importa lo que nos vaya a suceder, cuando Dios nos llama, Dios nos va a capacitar para que llevemos a cabo la labor que Él ha puesto en nuestras manos. Alabado sea el nombre del Señor. Al libro de Isaías también se le llama como el quinto evangelio. No es que haya un quinto evangelio, sino es que por su contenido se le puede decir también el quinto evangelio, porque tiene muchas profecías de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Isaías significa salvación, salvación del Señor. Así que un poquito sobre el libro de Isaías para que podamos entender cuando leemos la Biblia lo que estos nombres significan, lo que estaba sucediendo en estos tiempos, porque a veces leemos la palabra y no podemos muchas veces entender el trasfondo o lo que estaba pasando en ese momento cuando estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, trajeron esta palabra hacia adelante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que en esta tarde quiero que se lleven esto en su espíritu, en sus mentes, en sus corazones, que aunque tú estés cansado, hombre, mujer, joven, no determina y no quiere decir que tú estás derrotado, que todo se terminó. Porque muchas veces cuando estamos cansados, y quiero hablar un poquito del cansancio, y quiero hablar un poquito de las fuerzas, porque somos humanos y nuestras fuerzas se debilitan. ¿Cuántos dicen amén? Nunca cree que usted puede hacer toda labor y que nunca va a tener que descansar y que usted puede tomar todas las tareas. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y cuando Dios nos da tareas, Dios también nos va a dar el tiempo para que podamos descansar, para nosotros llevar la labor de Él como tiene que ser llevada. Pero he sentido en mi vida, en mi espíritu, que vivimos en la recta final. Vivimos en los últimos tiempos, vivimos en el reloj de Dios, en los últimos minutos, y le podemos decir, y ya lo que falta para que suene la trompeta son minutos en el reloj de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando en este tiempo que vivimos, cuando vemos la palabra del Señor y leemos las profecías, podemos entender, aquel que lee la Biblia y conoce un poco de la Biblia, que ya todas las profecías están cumplidas. Las profecías que necesitan ser cumplidas están cumplidas. Falta la de el retorno de Cristo. Falta el rapto de la iglesia. Entonces, lo que falta para que ese momento lleve a cabo son muy poco de tiempo para que la trompeta, porque se va a tocar una trompeta, falta un poquito de tiempo. Entonces significa que porque nos queda poco tiempo, imagínese usted caminando en un maratón o corriendo en un maratón, y usted está corriendo, y imagínese usted que de esos 20 kilómetros que fue esa carrera, quedan 5 kilómetros, y usted lo que puede ver al final de esa carrera es lo último que dice finish. You could see the finish line. Lo que vemos es la meta. Pues en el sentido espiritual, lo que en estos tiempos estamos viendo es, hermano, yo no sé de usted, pero lo que yo puedo ver es que
poco, ya nos falta poco para ver, aleluya, en el sentido espiritual que estamos llegando a la meta. Ya no queda tiempo, aleluya, para pensar o decir, pues yo voy a buscar a Dios. Y esto es más para los jóvenes, para pensar, yo voy a buscar a Dios de aquí a 15 o 20 años, me voy a firmar con el Señor. Queda poco tiempo, juventud, queda poco tiempo, y por eso muchas veces nos cansamos porque hemos caminado tanto y pensando cuándo será ese día. Y oímos tantas cosas y muchas veces pensamos que este día no va a llegar. Pensamos muchas veces que este día va a tardar, el día de la venida del Señor. Pensamos que este día, cuando suene esa trompeta, puede ser de aquí a 40 años. Hay personas que dicen, yo desde niño, yo hablo con personas y dicen, yo desde niño, de muchacho, dicen que Cristo viene. Pero Dios no se equivoca. Lo que pasa, la Biblia dice, Él no se tarda o aguarda esa promesa. No es que se ha olvidado, sino que es paciente. Fíjese, Dios no se ha olvidado de que esa promesa la hizo un día para nosotros, sino que es paciente para que cada uno de los que estamos en esta casa, en este templo, arreglemos nuestras vidas para que cuando ese día aparezca, acontezca, nosotros estemos preparados y podamos ser levantados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero cuando nos cansamos, el cansancio, muchas veces cuando nos cansamos mentalmente o físicamente, trae fatiga, la energía se acaba. Yo sé que todos nos hemos sentido de esta forma cuando estamos bien cansados de algún día de trabajo, o jugaron o hicieron una labor, se sintió cansado o cansada. Y nos sentimos que las fuerzas se acaban. Sentimos que lo que necesito es llegar a mi casa o sentarme, tomar un vaso de agua, comer algo para recobrar mis fuerzas para poder continuar. Cuando nos cansamos físicamente, no podemos llevar a cabo muchas veces la labor que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos alaban en nombre del Señor? Pero cuando nos cansamos espiritualmente, aquí es donde yo quiero llegar, cuando nos cansamos espiritualmente, no tenemos fuerzas para muchas veces alabar a Dios, para servir a Dios. Las ganas se van los deseos, porque espiritualmente estamos cansados. Porque espiritualmente estamos agotados. Las fuerzas se fueron. ¿Por qué se fueron? Tú y yo lo sabemos por qué se fueron. Muchas veces son por las pruebas, muchas veces son por las luchas que tenemos, muchas veces son por los afanes del día, muchas veces es porque descuidamos buscar a Dios, muchas veces nos sentimos débiles espiritualmente porque ya no oramos, ya no buscamos la presencia de Dios como lo hacíamos antes. Sea el caso cual sea, hay fatiga espiritual, hay cansancio espiritual, y aún más cuando hay cansancio espiritual, ya no hay visión, no podemos ver claramente el propósito con el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No podemos ver, no podemos entender qué es lo que está pasando porque espiritualmente estamos agotados. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? ¿Se ha sentido agotado, se ha sentido agotada? Pero qué bueno que porque te has sentido así o porque te sientas así en esta noche, no quiere decir que todo se terminó. No quiere decir que todo se ha acabado. El enemigo te quiere dejar pensar que todo se ha terminado, que todas tus fuerzas, que todo este servicio a Dios en todos estos años, el enemigo quiere dejarte pensar que todo lo que tú has hecho para la obra del Señor está derrotado, está destruido, está derribado. Pero Dios en esta noche, el Espíritu Santo en esta noche quiere dejarte saber que tenemos que, esto es un tiempo nuevo. ¿Cuántos sabes que hay tiempos frescos en nuestras vidas? Hay tiempos especiales en nuestras vidas. Por eso Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, de abrazar, tiempo de no abrazarse, tiempo de todo. Entonces yo entiendo que este es un tiempo especial para que el pueblo de Dios
Escuche bien, iglesia, esto es un nuevo tiempo que el pueblo de Dios necesita levantarse, recobrar los ánimos en el Espíritu Santo de Dios, levantarse en este tiempo, porque se han venido tiempos difíciles para nuestra vida. Yo creo que vienen tiempos más difíciles. Entonces es necesario que este es el tiempo que nos levantemos, en este tiempo que Dios está haciendo cosas hermosas. Dios está haciendo cosas especiales. Yo escuchaba a una hermana los otros días dando testimonio. Y yo decía, fíjate, es cierto. Creo que era la hermana Cane, decía que ese sitio, hay muchos sitios malos, pero Dios siempre nos da una respuesta. Porque la Biblia nos enseña que donde abundó el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Que esté como los tiempos como estén, la gracia y la misericordia de Dios, el favor de Dios va a estar sobre su pueblo. Va a estar sobre nosotros la iglesia. Joven, si tú buscas a Dios en espíritu y en verdad, el favor de Dios va a estar sobre ti. El poder de Dios va a estar sobre ti. Dios te va a llevar a lugares, vas a hacer cosas que nunca pensabas hacer porque estás buscando la presencia del Señor. Estás buscando el favor de Dios. Entonces en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos tan críticos que vivimos, tiempos que podemos ver en las noticias alrededor nuestro, como la economía, como no solamente Estados Unidos, sino el globo, toda la tierra, todo el mundo, mundialmente vemos cómo las economías de los pueblos, de los países, de las naciones están en decadencia. Vemos cómo no solamente en decadencia moral, monetaria, sino vemos cómo esta nación y otras naciones están decayendo moral y espiritualmente, ya no buscan a Dios. Entonces, tiempo que nosotros entendamos que este es el tiempo que Dios quiere derramar una lluvia especial de su espíritu, porque la Biblia nos enseña que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Yo no sé cuántos entendieron, lo voy a decir otra vez. En la gloria postrera, que es la gloria, la última gloria de esta casa. Y yo digo de esta casa, pero es la casa donde usted vive. Esa gloria se va a manifestar, va a ser mayor que la primera. Porque esta relación tiene que crecer cada día más. Yo no sé cuántos aman más a su esposa el primer día o las aman hoy más. O cuántos aman a sus hijos el día que nació, los aman o lo aman más hoy en día. ¿Verdad que esto va creciendo? El amor va creciendo. Entonces nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo tiene que crecer todos los días. Diariamente esta relación tiene que continuar y usted va a poder experimentar esa gloria postrera, esa gloria poderosa que se está derramando, que Dios está derramando, aleluya, sobre su casa. Entonces es tiempo de entender que vivimos en tiempos hermosos para buscar la gloria del Señor. Hay personas que dicen, si yo estuviera en aquel tiempo, o si yo viviera en los 60, o si yo viviera en los tiempos de Pablo. A veces no sabemos lo que decimos. No entendemos lo que decimos porque creemos que todo era color de rosa y el poder de Dios se movía, pero el poder de Dios se está moviendo también. Y pensamos que esos tiempos fueron gloriosos, pero ¿sabe qué? Yo te quiero dejar saber en esta tarde que si tú naciste en este tiempo y estás vivo en este tiempo, es porque Dios te quiere usar a ti en este tiempo. Es porque Dios tiene propósitos para ti en este tiempo. Nunca quieras ser como nadie. Nunca imites a nadie. Sino sé original y di, Señor, si yo estoy en Chicago, yo pudiendo estar en otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que pudieran estar en otros lugares. Hay personas que pudieran estar en otros estados, en otros países. Pero póngase a pensar, si Dios, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo tiene en esta iglesia, lo tiene en esta ciudad, usted siendo de otro lugar, todos somos de diferentes lugares. Es con algo, con un propósito mayor, poderoso, un propósito real que podemos palpar, el cual estamos en este lugar. Pero a veces queremos estar en diferentes lugares y queremos ser misioneros o evangelistas en diferentes lugares cuando Dios nos llamó a hacer eso en esta ciudad. ¿Cuántos alaban en nombre del Señor? Entonces nos sentimos débiles, nos sentimos que ya no podemos
caminar como caminaba yo antes, que mis fuerzas espirituales están decayendo, que mis fuerzas espirituales ya no puedo entrar a la presencia de Dios como antes podía entrar, que vengo a la iglesia pero no siento lo que yo sentía. Pero qué bueno que Dios nos hizo de esa forma, porque imagínense que si Dios nos hubiera hecho como robots. Pero ¿sabe qué? Cuando nos sentimos de esta forma, porque todos nos sentimos de esa forma, voy a leer la Biblia en unos minutos para que veamos hombres y mujeres de Dios, hombres que se sintieron cansados, hombres que trabajaban para Dios como tú, como yo, mujeres como tú, jóvenes como tú, que hacían la obra de Dios día y noche, que Dios los usaba con poder, pero también llegó el momento que se cansaban, que sus fuerzas se agotaban. Entonces quiere decir que aunque tú estés cansado o cansada, no significa que estás derrotado, no significa que estás derrotada, no significa que todo está terminado, sino significa que Dios tiene algo para ti especial, que todo lo que tú has pasado porque tus fuerzas se han desgastado, Dios las quiere renovar en esta tarde. Dios quiere darte nuevas fuerzas, Dios quiere renovar tus fuerzas como las del búfalo. Alabado el nombre del Señor. Yo creo que vayamos al libro de Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8. Todos conocemos la historia de Gedeón. Y Gedeón vemos que Dios lo llama con un ejército enorme. Y muchas veces pensamos que podemos decirle a Dios lo que queremos hacer. Y muchas veces pensamos que podemos decirle a Dios, vamos a hacerlo de esta forma porque pensamos que es mejor. Pero Dios le dijo, no, tú lo vas a hacer de esta forma para que tú entiendas que la victoria te la doy yo a ti. La victoria, hermano, Dios nos la da a nosotros, pero tenemos que dejarnos guiar por el plan de Dios. Porque cuando nos guiamos por el plan de Dios y por las reglas de Dios, ahí es donde vamos a recobrar muchas fuerzas espirituales. A veces nos sentimos espiritualmente agotados porque queremos hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Nosotros lo queremos hacer a nuestra manera y con nuestras fuerzas. Y Dios dice, tú lo quieres hacer de esa forma, pues te voy a dejar sentir cómo se siente cuando tú haces las cosas sin mí. Aleluya. Vamos al libro de Jueces para que veamos capítulo 8 y vamos a leer al versículo 4. Y dice la Biblia, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Estaban ¿qué? Cansados, mas todavía persiguiendo. Qué tremenda esta historia, este versículo. Estos hombres dice que pasaron el Jordán. Yo no sé cuántos están a punto de pasar el Jordán. Aleluya. Yo no sé cuántos están a punto de pasar ese momento donde ahí es cuando necesitan llegar al otro lado. Y pasaron el Jordán y dice con sus 300 hombres cansados. Pero la parte que me gusta es que dice que estaban persiguiendo. ¿Sabe qué significa perseguir? Significa que tú no te das por vencido. Significa que tú vas a pelear con todas tus fuerzas para poder alcanzar lo que Dios te ha prometido. Significa que aunque tú estés arrastrándote, tú vas a llegar al lugar donde Dios te prometió que tú ibas a llegar. Aunque tú estés dolorido, dolorida, cansado, sin fuerza, agotado, ya no tienes el valor, ya no tienes las fuerzas para continuar, tú sigas persiguiendo, confiando en la palabra del Señor, creyendo a lo que Dios te dijo, que tú vas a llegar a donde Dios te dijo que tú ibas a llegar. Gloria al nombre de Jesús. Estos 300 hombres con Gedeón pasaron el Jordán cansados, pero persiguiendo. Aleluya. Gloria al nombre. Vamos al versículo 5 para que entendamos algo importante. Y Gedeón dijo a los de Sucot: yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Estos hombres no querían darle comida porque si le daban comida, tenían miedo que los otros reyes los escucharan y ellos iban a ser cómplices y podían hasta perder sus vidas. Pero mira algo interesante, cuando estamos cansados, dice que estaban cansados y él dijo: yo quiero que le den algunos bocados de pan porque están cansados. Cuando usted esté cansado espiritualmente, métase a la palabra de Dios, pues esa es la palabra, ese es el pan, esa es la comida. Le da la victoria. Y muchas veces cuando nos sentimos de esa forma, creemos que no podemos llegar,
Creemos que no podemos llegar allá donde Dios te dijo que tú podías llegar. Creemos que hasta aquí llegamos. Creemos que ya todo se terminó. Ahora soy un cero a la izquierda. No sé qué voy a hacer. Pero Dios te dice en esta noche. Dios te dice en esta noche, como yo te digo en esta noche, como Dios le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Tienes que llenarte de fe y decirle al problema, a la circunstancia, a la situación, al cansancio, decirle, ¿sabes qué? Hay que pasar al otro lado, no importa cómo yo me sienta, espiritualmente o físicamente, yo tengo que pasar al otro lado. Yo tengo que llegar al otro lado. ¿Cuántos alaban su nombre en esta noche? Gloria al que vive para siempre. Yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 11 al 12. Éxodo 17, del 11 al 12. Santo es el Señor. Alabado es Cristo. Y aquí la historia nos va a hablar de un hombre tremendo en la palabra del Señor. Fue un hombre usado por Dios. La Biblia nos habla en este versículo, nos habla de nuestro hermano Moisés. Y Moisés fue un hombre, fue tremendo. Moisés, cuando usted lee la Biblia, fue un hombre que Dios lo llamó. Fue un hombre que fue usado por Dios. Fue un hombre que vio las espaldas de Dios. Fue un hombre que tuvo una comunión tan íntima con Dios. Y vamos a ver cómo este hombre también se cansó. Entonces Dios te quiere decir en esta noche que no importa qué espiritual tú seas, te vas a cansar. Pero no importa que te lleves, que te canses, yo te voy a restaurar. Yo te voy a dar fuerzas para que te levantes. Yo te voy a restaurar con nuevas fuerzas para que puedas levantarte con más unción, con más poder, con más vigor, con más fe y tú puedas llegar a donde Dios te llamó. Éxodo 17 del 11 y 12 dice... Voy a empezar en el versículo 8, 17:8 de Éxodo, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Qué terrible esto, ¿verdad que sí? Cuando Moisés levantaba sus manos, prevalecía el pueblo de Dios. Cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Los demonios, prevalecía todas esas malicias, el pueblo, ese ejército que estaba contra el pueblo de Dios. La Biblia nos dice que Moisés se cansó. La Biblia nos enseña que las manos de Moisés se cansaron. Pero escucha, iglesia, cuando yo veo a Moisés y veo la persona de Moisés, veo allí a Moisés y veo cada líder de la iglesia, veo ujieres, veo maestros, veo pastores, veo personas que son usadas por Dios, que también llega un momento y se cansan. Entonces, no porque te cansaste ese momento vas a entregar todos los cargos. Porque te cansaste y llegó un momento de debilidad, vas a entregar todas las posiciones o lo que Dios te llamó a hacer. No quiere decir que todo se terminó y que ahora te vas a sentar y vas a tomar un tiempo libre porque llegaron esos momentos de debilidad. La Biblia dice que tomaron una piedra, Aarón y Hur lo sentaron y levantaron sus manos. Entonces también, hermanos, tenemos que aprender a levantar los ánimos a nuestros hermanos cuando están débiles, cuando están tristes, cuando están cansados. No los pisoteemos, no los pongamos en el piso, sino levanten sus manos, sus ánimos, para que ellos puedan también recobrar su fuerza. Porque algún día vas a ser tú, vas a ser yo que nos encontremos en esa situación.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es necesario entender que cuando vemos Moisés, yo veo líderes, yo veo personas cansadas también. Ayudemos a nuestros hermanos, no importa que sea el líder de tu célula, que sea el líder de la escuela dominical, cualquiera sea el líder, nosotros también los líderes se cansan. Los líderes se agotan espiritualmente, físicamente, no somos robots, nos cansamos, pero qué bueno, yo me alegro cuando vienen hermanos y me levantan los ánimos. Yo me alegro cuando vienen jóvenes y me levantan los ánimos. Yo me alegro cuando hay personas que vienen no pensando, diciendo, este es un Superman, sino que ellos entienden que también como hombres, como mujeres, nos cansamos como líderes, trabajando con personas, nos cansamos trabajando porque somos humanos, pero qué bueno que hay un Espíritu Santo que nos fortalece y usa a las personas para levantarnos, para darnos palabra, para poner aquí palabra de Dios, y a través de esa palabra en nuestra vida, en nuestro espíritu, recobramos fuerza y nos levantamos para llevar la labor del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Lamentaciones, capítulo 5. Lamentaciones, capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Está antes de Ezequiel. Lamentaciones 5:5. 5:5. Gloria, gloria al nombre del Señor. La Biblia nos dice que padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Hay gente que se está sintiendo de esa forma. Están padeciendo persecución, están siendo perseguidos por el enemigo, están siendo perseguidos por tantas diferentes formas, están fatigados y dicen, y para nosotros no hay reposo. Pero yo quiero decirte que Dios está aquí y Dios quiere darte reposo, Dios quiere darte nueva fuerza, Dios quiere que te fortalezca. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Llénate de poder en este día, llénate de poder y entiende que Dios tiene cosas grandes para ti. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Vayamos al libro de Isaías nuevamente. Libro de Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado. Te sientes cansado, te sientes cansada. Dios en esta noche te da esfuerzo. Él le multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. La Biblia nos enseña que Él va a aumentar nuestra fuerza como las del búfalo. El búfalo es un animal fuerte, robusto. Entonces Dios quiere aumentarte esas fuerzas espirituales y físicas como las del búfalo, que vas a poder enfrentar aquellas cosas que tenías temor en algún tiempo. Vas a poder enfrentar, aleluya, al enemigo, y vas a poder enfrentar las situaciones que a lo mejor nunca querías enfrentar, pero Dios te reviste hoy de su presencia, de su poder, te reviste de vigor para que tú puedas enfrentar las pruebas y las circunstancias que vienen a tu vida. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los muchachos se fatigan. Los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes flaquean y caen. Culto de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no hemos visto que flaquean? Muchas veces caen, titubean, tienen tiempos difíciles. También vemos aquellos que en medio de la tormenta y de los momentos difíciles permanecen. Pero la Biblia nos dice que los jóvenes flaquean y caen. Pero Dios está aquí para decirte, joven, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Si caíste, te puedes levantar en esta noche. Si caíste, puedes levantarte, puedes pedirle perdón a Dios, levantarte en esta noche, porque vamos a ver cómo Dios quiere darte fuerza. No importa lo que pasó, no importa lo que hiciste, no estamos aquí para apuntarte, estamos aquí para traerte a los pies de Cristo, para decirte que no importa lo que hayas atravesado, Dios tiene propósito todavía contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios no dijo, oh, ahora pecaste, te fuiste, terminé contigo. Dios todavía tiene propósito. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, levantarte. Te caíste, pero mira, no te quedas en el piso derrotado o derrotada, te levantas. Porque los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Y la palabra esperar, aquí quería llegar.
La palabra esperar es una palabra que no muchas veces no nos gusta escuchar. Cuando le hemos pedido a Dios sin número de cosas, peticiones, le hemos pedido a Dios tantas cosas, no queremos esperar, pero es necesario que nosotros aguardemos y esperemos. Y cuando esperamos, no significa que me voy a sentar tranquilo y voy a esperar lo que Dios va a hacer, sino que cuando esperamos tenemos que llenarnos de fe. En esa espera usted tiene que llenarse de fe, de la palabra de Dios, entendiendo que no importa lo que Dios te prometió, tú lo esperas. Lo que el llamado, las promesas, las peticiones, los logros, tú contestas, el bautismo del Espíritu Santo, todo esto tú lo esperas con fe, creyendo que va a llegar en un momento que tú no lo esperas, en el momento que menos tú pensabas que iba a suceder. Ahí es cuando Dios te lo da, porque has esperado con fe, no has esperado pasivamente, porque la fe sin obras es muerta. Tenemos que tener fe y tener obras. Quiere decir que mientras yo espero en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, en la contesta de Dios, no me siento y espero a ver lo que sucede, sino que sigo caminando y sigo meditando y sigo pidiéndole al Señor. Y aunque yo me canse y aunque me debilite y aunque mis fuerzas espirituales o físicas estén menguando, yo sigo caminando con fe, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esto tenemos que entenderlo, que cuando esperamos, tenemos que esperar con fe, creyendo que lo que Dios me prometió va a llegar. Que lo que Dios me dijo que iba a suceder, va a suceder. Que el llamado de Dios se va a llevar a cabo. Porque las promesas de Dios son sí, en Él amén. Las promesas que Dios hace no es como la que nosotros hacemos. A veces le decimos a nuestros hijos, sí, yo te llevo allá. Y pasó el tiempo y mira, no me llevaste nada. ¿Qué pasó, papi? Se nos olvidó o no sé, algo pasó. Pero Dios no es así. Dios cuando promete algo, Dios lo cumple. Entonces yo creo que en esta noche te pongas a pensar las cosas que Dios te ha prometido a ti. Las cosas que Dios te ha prometido a ti como hombre, como mujer, como joven, como familia, como iglesia, como siervo, como sierva. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido a ti? Y a lo mejor te has olvidado de las promesas que Dios te hizo a tu vida. A lo mejor te has olvidado porque el esperar desespera. Cuando se nos habla de esperar, no nos sentimos bien, nos incomodamos porque a nadie le gusta esperar. ¿Cuántos dicen amén? Mira, te voy a pagar la semana que viene lo que te debo, y estamos ahí esperando y sudando. ¿Y cuándo va a llegar el día? Mira, te voy a llevar a tal lugar en un mes. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y cuando nos dicen que tenemos que esperar, pero es necesario que esperemos, iglesia. Porque cuando usted y yo esperamos, Dios nos está dando forma mientras esperamos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque si Dios te da lo que te ha prometido rápidamente, no vas a poder manejar la bendición que Dios te va a dar que Dios te dio en ese momento, porque no dejaste que Dios te preparara para cuando llegara esa bendición a tu vida, tú la pudieras cuidar, la pudieras manejar en el nombre del Señor. Pero mientras tú y yo esperamos en la voluntad del Señor, deja que Dios te dé forma. Deja que Dios te moldee, deja que Dios te prepare para cuando llegue ese momento. Escucha bien, para cuando llegue ese momento que Dios te llame al pastorado o a evangelismo o a ser misionero o a ser maestro o a ser apóstol, profeta o a ser un músico. Cuando llegue ese momento, Dios sabe que tú vas a estar preparado, preparada, y vas a decir que sí, vas a estar contento, va a haber paz y vas a entender que fue Dios y vas a entender que fue en el momento preciso. Porque Dios sabe cuando las cosas llegan, Dios siempre llega a tiempo. Así que nuestras fuerzas se debilitan, pero los que esperamos en el Señor, muchas veces no entendemos el tiempo o el porqué de las cosas. Cuando nosotros estamos en espera, tantas cosas que pasan por nuestra mente. Habacuc 2:3, Dios le dice al profeta, le dice, escribe la visión, escríbela, porque mira, aunque se tardare,
te digo Habacuc, yo te digo a ti, hombre, te digo mujer, aunque la televisión se tardare, yo no sé lo que Dios te ha prometido a ti, yo no sé lo que Dios te ha dicho a ti, pero mira, aunque se tardare, escucha bien, llegará, no tardará, va a llegar. Lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha prometido durante todo este tiempo que tú le has servido al Señor y a lo mejor no lo has visto hasta este día, espéralo, escríbelo, apúntalo, ponle sello que se va a cumplir porque Dios te lo dijo. Porque Dios te lo dijo. Porque Dios te lo dijo, se va a cumplir. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. El salmista conocía esto. El salmista sabía que en la espera, que en esperar desesperaba. El salmista sabía que cuando nosotros tenemos que esperar, y más cuando es una petición que deseamos tanto. Cuando es una petición que anhelamos y que todavía no acontece y pasan los meses, los años y pasan más años y más años y pasan las décadas y todavía. Pero el salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque cuando lo esperamos en Dios, el enemigo muchas veces tira dardos para que tu alma se abate, se turbe. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista sabía que en la espera vienen tantas cosas. Cuando esperamos, qué difícil es esperar. Pero él sabía y dijo, espera en Dios, alma mía, espera en Dios. No esperes en el hombre, no esperes en la mujer, no esperes en nadie. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Cuando Dios se manifiesta, ahí vas a poder entender que fue Dios y vas a glorificar a Dios. Y vas a exaltar el nombre del Señor y toda la tierra va a saber que fue Dios. Toda la gente va a entender que fue Dios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quiero terminar con esto en esta noche. La Biblia nos habla del águila. Y yo quiero dejarle unos puntos en esta noche sobre el águila para que podamos entender lo que cuando leemos en el águila, lo que podemos aprender del águila. Las águilas, ellas vuelan en grupo, ellas no vuelan solas, ellas vuelan todas juntas. Lo cual significa que cuando ellas vuelan, todas juntas bien alto, significan que nosotros no debemos juntarnos o tener comunión con las tinieblas. Las águilas nos enseñan que ellas viajan, ellas vuelan bien alto, todas en grupos de la misma clase, águilas. Entonces nos enseña a las águilas que nosotros no debemos mezclarnos o caminar con gente que no conocen a Dios. El águila ve desde lejos la presa y ve el enemigo. Entonces quiere decir que el águila tiene una visión tan poderosa que puede levantarse hasta las alturas más altas y tienen una visión tan grande. Dios quiere que nosotros en esta tarde, en esta noche, tomemos visión y podamos entender que cuando viene Dios a hablarnos o cuando viene el enemigo a decirnos cualquier cosa, podamos entender, tener visión que es Dios. El águila no come cosas muertas. El águila no come cosas muertas. Quiere decir que no tenemos que relacionarnos con las tinieblas. No es que no hable con el impío. No es que usted hable con el impío, con la persona que trabaja con usted que es impío. No es que se vaya a meter en una burbuja y le sirva a Dios en la burbuja. No, quiere decir que no vamos a tener comunión. La Biblia dice, ¿qué comunión hay en Cristo y Belial? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna comunión. Entonces podemos entender que Dios nos llamó a este mundo. Somos peregrinos y extranjeros para llevar su palabra, para vivir para Dios. Pero no tenemos comunión con las tinieblas. Las águilas enseñan a sus hijos a madurar. Enseñan a sus hijos a madurar y ellas los toman con el pico y los tiran. Después los recogen, los tiran, los enseñan a madurar. Entonces necesitamos nosotros madurar como cristianos, como hijos de Dios. Es tiempo que empecemos a madurar. A lo mejor usted me puede decir, yo soy muy maduro en los caminos del Señor.
pues todavía te falta un poquito más. Tenemos que seguir madurando en las cosas del Señor para que cuando entendamos la voluntad de Dios, que lo que Dios nos ha enseñado es para ayudar a otras personas, para restaurar a otras personas, para levantarlos. Dice también que las águilas, cuando dice las águilas les gusta la tormenta. ¿A cuánto les gustan las tormentas? A nadie le gustan las tormentas, pero podemos aprender y vamos a entender por qué. El águila le gustan las tormentas, le voy a decir por qué. El águila dice la historia, dice los que estudian las águilas, que cuando vienen las tormentas, escuche esto, tome todo esto espiritualmente, escuche esto es tremendo. El águila, cuando está la tormenta, el águila se mete dentro de la tormenta. No usa sus fuerzas, sino que se deja llevar por la tormenta, por ese viento, y la lleva más alto y más alto sin ella usar sus fuerzas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quiere decir que cuando estamos nosotros pasando por la tormenta, Dios quiere que tú descanses en Él, porque Él te va a llevar a través de esa tormenta, te va a llevar a lugares altos espiritualmente. Tú no tienes que hacer nada, Él lo que quiere es que tú descanses en su presencia, que tú aprendas a descansar en las manos de Dios, porque aunque pases por las tormentas, por el fuego, por las aguas, Dios está contigo. Entonces el águila, cuando vienen estas tormentas, ellos aprovechan y no usan sus fuerzas, y esa tormenta lo llevan bien alto, en las alturas. Por último, la águila, cuando se está retirando o sus plumajes está ya desgastando, tiene que crecer uno nuevo, y para esto ellos se golpean contra la roca, ahí se despluman, hasta el pico se le cae, se quedan todos como desnudos, sin plumas, nada. Esto quiere decir que nuestro viejo hombre, nuestros hábitos tienen que morir delante del Señor. Tenemos que dejar toda nuestra vieja naturaleza. El pastor, el evangelista de la semana pasada habló de renovar la mente. Entonces tenemos que dejar el viejo hombre con sus hábitos, con sus deseos, y renovar nuestra mente en la palabra del Señor. Vamos a estar de pie en esta noche. Le damos la gloria y la honra al Señor. Si tú en esta noche Dios te ha hablado,